Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a esta conferencia magistral sobre gobierno corporativo en los grupos de las empresas, a cargo del doctor Ronnie Saavedra Gil, socio director del despacho de abogados Hazard Legal Consulting, doctorado en Derecho por la Universidad de Valencia, España, máster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido distinguido con la incorporación como miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, Perú, miembro asociado del Instituto Peruano de Derecho Mercantil, miembro del Comité Científico Multinacional e Internacional de prestigiosas revistas jurídicas, autor de libros y diversos artículos especializados en revistas indexadas sobre derecho de sociedades, gobierno corporativo, derecho concursal, títulos, valores y derecho del consumidor. Además, es expositor en eventos académicos nacionales e internacionales. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lorena? Primero debo empezar agradeciendo al Instituto de Capacitación Jurídica por la gentil invitación realizada desde el año pasado. Y estamos empezando con un buen tema, un tema que a mí me gusta mucho, sinceramente, y que se ha hablado muy poco, al menos en Perú, respecto al gobierno corporativo y específicamente sobre gobierno corporativo en los grupos de empresas. Generalmente el gobierno corporativo se ha hablado, sí, pero en empresas, pero muy poco, por no decir nada, sobre el grupo de empresas. Es un estudio que he realizado de muchos años y que justamente este año está saliendo publicada como libro, con el mismo título que ustedes pueden ver en pantalla, Gobierno Corporativo en los Grupos de Empresas. Ya está en imprenta, ya está listo para salir, el cual también les estaré avisando oportunamente para que ustedes puedan leerlo en su oportunidad y sobre todo ver un tema sobre gobierno corporativo que ha sido muy poco tratado, no solamente en Perú, sino a nivel internacional. Grupo de empresas que permite poder desarrollar un tema en específico que sirve no solamente para poder tener una visualización mucho más, digamos, en específico sobre cómo debe llevarse correctamente a través, claro está, de reglas básicas para que puedan no solamente subsistir la primera, sino también la segunda generación de, en este caso, de los grupos de empresas. Los grupos de empresas es para mí un tema primordial, como bien les había hecho mención. Los grupos de empresas actualmente, claro está, existe una coyuntura desde el año pasado, 2020, de la pandemia que se está suscitando y que sobre todo la segunda ola. Pero hay grupos de empresas que han estado vigentes hasta la fecha, ¿no? Muchos de ellos, por ejemplo, voy a soltar nombres, tenemos a uno de los grupos, para mí, uno de los más diversificados que existe en el país, que son los grupos, el grupo Intercorp, ¿no? Que abarca también empresas como son en el rubro de farmacias, que tiene a Incafarma, Minfarma, en el rubro de entretenimiento. Ahora, claro, esta no funciona, pero es Cineplanet. En el rubro de supermercados tenemos a Plaza Vea. En el grupo de Relate tenemos en este caso, a Oesle, Real Plaza, ¿no? Es un grupo muy diversificado. En el rubro de banca, que es Interbank, y que permite, digamos, un mayor ingreso, claro, está siempre teniendo en cuenta que hay una sociedad dominante, o sea, una empresa dominante que va a dirigir al grupo, ¿no?
los grupos de empresas enfrentan problemas propios de su naturaleza, ya que su crecimiento se realiza de manera desordenada, no solamente económicamente, sino también al momento de designar a los órganos de la administración. Cuando digo los órganos de la administración, me refiero al gerente general, a los socios, a los miembros que forman parte del directorio, quienes estos no cuentan con capacidad técnica idónea para realizar una gestión de la administración que permita una intervención responsable, generándose muchas veces conflictos en la práctica, como puede ser una interpretación muchas veces errónea, falta de claridad o complejidad, o puede ser ejecución incorrecta o responsabilidad solidaria al momento de determinar las condiciones de validez para suscribir y aplicar los convenios entre accionistas o entre estos y terceros de las empresas que forman parte del grupo. En ese sentido, de acuerdo a las características que les había mencionado, la asesoría profesional va a ser un ente, digamos, que va a vigilar la correcta aplicación de los convenios de accionistas, siendo este independiente eh, de o con respecto a los órganos de la administración de los grupos de empresas. El objetivo del cual se va a tener el día de hoy para la presente disertación o clase magistral consiste en determinar si los órganos de la administración de los grupos de empresas cuentan con capacidad técnica que permita una intervención responsable para suscribir dichos convenios de accionistas, eh, que van a poder, digamos, más adelante, como resultado, establecer lineamientos o principios para que los grupos de empresas puedan implementarlas si exista una mejora en la gestión de los órganos de la administración, como práctica, claro está, de buen gobierno corporativo. De acuerdo a lo indicado, la actual Ley General de Sociedades no establece en ninguno de sus articulados cuál debe ser el perfil profesional con el que debe contar el asesor para que realice una intervención responsable y pueda determinar las condiciones de validez, de exigibilidad y cumplimiento de los convenios de accionistas que suscriban los grupos de empresas. En vista de ello, es importante indicar que actualmente los grupos de empresas no tienen dentro de sus organizaciones prácticas de buen gobierno corporativo respecto a la capacidad técnica que pueda tener el asesor. Solo se limitan a señalar cuál es el desenvolvimiento que deben tener los órganos de la administración, es decir, la Junta General de Accionistas, el directorio y la gerencia general cuando es firmado un convenio de accionistas. Se debe tener en cuenta que cuando me refiero al convenio de accionistas, es la realizada entre socios o entre estos y terceros de las empresas que forman parte del grupo. Debo hacer también mención que es la primera vez que en nuestro país, eh, claro está, en el estudio que he realizado, eh, se establece un estudio en forma minuciosa sobre los grupos de empresas que han sido creadas en las provincias. Y también te voy a hablar el día de hoy sobre grupos de empresas que han sido creadas en provincias, que muy poco, o por no decir nada, no se habló sobre ellas. Grupos de empresas en donde sus actividades responden a exigencias económicas para alcanzar nuevos mercados, tanto nacionales como internacionales. El objeto de estudio son los grupos de empresas que han sido creadas en el interior del país, como también las empresas que las integran. Grupos que han sido creados empíricamente desde los años 60 hasta la actualidad, en donde el nombre que asume el grupo es el apellido del fundador. Solo en algunos de los grupos que he logrado analizar, la denominación es diferente.
Por otro lado, los órganos de la administración son asumidas por la familia, con la finalidad de mantener no solamente el paternalismo, sino también la confidencialidad, siendo que estos grupos lo que importa es el vínculo familiar por encima de la capacidad técnica que pueda tener un tercero. De esta manera, quiero esbozar una definición respecto a los grupos de empresas, como los voy a denominar. Y son empresas, es decir, dos o más sociedades creadas en el interior del Perú, desde su comienzo hasta la fecha. En su gran mayoría están formados por grupos familiares con actividades diferentes, pero con un solo objetivo, que es el de obtener una participación económica suficiente en una o varias empresas o varias personas jurídicas para la toma de decisiones, teniendo en cuenta que las personas jurídicas que forman parte del grupo tienen personalidad jurídica independiente una de la otra. Como bien mencioné, se consideraron grupos empresariales que nacieron en el interior del país y que denominaré grupos de empresas, estableciéndose que la propiedad del grupo se concentra en la familia y el nombre que asumen corresponde al apellido del fundador. Solamente 3 de los grupos, de los 11 grupos analizados, tiene otra denominación. Y las formas societarias que adoptan son sociedad anónima abierta, sociedad anónima cerrada, sociedad comercial de responsabilidad limitada y también como holding company. Asimismo, la propiedad no se separa de la gestión y los órganos de la administración social están integradas por la familia del fundador. Llámese esposa, hijos, hermanos, roles que indistintamente ocupan, sea como socios, sea como apoderados, sea como miembros del directorio, inclusive también son gerentes. Imagínense eso, sin tener ninguna capacidad técnica para poder establecer, desarrollar estos tipos de grupos de empresas. Si me pueden pasar, por favor, la siguiente diapositiva o PPT. Ahí encontramos un PPT que le había hecho mención referente a los grupos de empresa regional. Los convenios de accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la Ley General de Sociedades, son firmadas no solamente por los socios o entre estos, sino con terceros o entre estos, entre los socios y terceros. La sindicatura profesional, en este caso yo lo estoy llamando como asesoría profesional, viene a ser una persona independiente respecto a los socios o a los órganos de la administración. Es decir, una persona, sea natural o jurídica, independiente tanto del... es decir, que va a tener autonomía respecto a los socios, respecto a los miembros del directorio, respecto a la gerencia general. Y los principios de buen gobierno corporativo son los que se va a establecer dentro del presente análisis que les voy a indicar a modo de esbozo para que puedan aplicarse dentro de los grupos de empresas como lineamientos que puedan servir para una mejora y sobre todo un mejor desarrollo, valga la redundancia, del grupo de empresas. El siguiente PPT, por favor. Acá me quiero detener un poco. Estos son los grupos de empresas que he analizado minuciosamente, pero debo hacer mención antes de empezar a describir cada uno de ellos. La Ley General de Sociedades no regula a los grupos de empresas. Lo que sucede en nuestro país es que él o los fundadores de una empresa aprovechan oportunidades de negocio para obtener un mayor beneficio económico. Es por ello que constituyen empresas que son independientes jurídicamente y que empíricamente integran un grupo. ¿Sí? Vuelvo a repetir esta parte que es importantísima para mí, porque genera una expectativa, digamos, económica y también legal, porque los grupos de empresas que han sido creados en el Perú eh, eh, han sido creados empíricamente.
Es decir, he creado una, dos, tres empresas y digo que ya tengo un grupo de empresas. Empresas que forman parte de mi grupo. Digamos, yo me apellido Saavedra y pues, todos pertenecen al grupo Saavedra. Pero sí, oye, sí, tienen cada uno personalidad jurídica independiente una de la otra, ¿no? Es decir, inscrito en registros públicos, adquirieron personalidad jurídica. Y digo, ya tengo mi grupo, lo voy a denominar Saavedra, pero ha sido empíricamente, porque la Ley General de Sociedades no regula los grupos de empresas. Menos aún, empresas que han sido creadas en provincias tienen la magnitud de poder establecer no solamente un riguroso plan de estrategia económica y legal. No, no existe. Y eso lo voy a tratar en estos momentos. Por ejemplo, tenemos en La Libertad, si ustedes pueden visualizar en su pantalla, en la parte de arriba, superior izquierda. En La Libertad se tiene al Grupo Rocío, que está formado por 6 empresas que se encuentran en el sector avícola, también en el sector agroindustria y ganadera. Sus operaciones empiezan bajo el mando del fundador y presidente del director, Rafael Quevedo Flores. Como también ha destacado mucho en la parte avícola, también ha destacado mucho en la producción de espárragos, de alcachofa, de pimiento, de paltas Hass, arándanos, berries. También en este grupo, específicamente en el grupo Rocío, interviene la esposa del fundador. Interviene también su hijo, quien es llamado a ser el sucesor del grupo de empresas. También se tiene en la ciudad de La Primavera al grupo Acuña que destaca en el sector educativo, que muchos de ustedes deben saber, deben conocer, ¿no? A través de su primer y único fundador, ¿no? César Acuña Peral, y teniendo como sucesor a su hijo, Richard Frank Acuña Núñez. Dicho grupo reúne aproximadamente 15 empresas, sin incluir a las filiales que pueda tener la Universidad César Vallejo, y que inició sus actividades en 1988, siendo esta el eje central del grupo. Es decir, la Universidad César Vallejo es la que va a dirigir económicamente a las demás empresas que forman parte del grupo. En una reciente publicación, no tan reciente, sino en el año 2019, realizada en el diario El Comercio, resulta pues que muchos de estos grupos de empresas no han sido creados empíricamente. Al socio muchas veces lo nombran como apoderado, como miembro del directorio, como gerente general, pero resulta algo aquí evidente en el cual ha permitido poder distinguir que el hijo, Richard Frank Acuña Núñez, había solicitado una reunión ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior y Universitaria, SUNEDU, y en donde se ha podido valga la redundancia, verificar, y él se presenta como apoderado, él se presenta como miembro también del directorio y sobre todo como accionista. Y dice que se está yendo en representación a la Universidad Señor de Zipán. O sea, es un punto que encaja, como la Ley General de Sociedades no regula los grupos de empresas, pero sí permite que realice la constitución de las empresas, es decir, 2 o más socios, depende del tipo societario, si quiere con responsabilidad limitada o responsabilidad limitada, pero esto eh, ha permitido lograr establecer que este señor se ha presentado como apoderado, como miembro del directorio y como accionista, en representación de la Universidad Señor de Zipán, universidad que forma parte del grupo, en este caso, el Grupo Acuña, ¿no? Igualmente, se tiene al grupo Dyer Ancoriat, ¿no? Que ustedes también lo pueden ver, que fue fundada por Samuel Dyer Ampudia. ¿Fundada cuándo? En el año 97, 1997.
tiene a su empresa emblemática, que es, como ustedes también lo pueden visualizar, Agroindustria Camposol. Esta empresa tiene presencia, o este grupo, tiene presencia en Europa, en Medio Oriente, en África, en Asia, en Estados Unidos, Canadá. Y los principales productos que ellos van a exportar son los arándanos, son los mangos, las uvas de mesa, las mandarinas, los langostinos, ¿no? También ha incursionado con otras empresas en el acero, la parte acuícola, también inmobiliaria, minería, proyectos. Pero hay algo en específico fuera de la inclusión económica a la cual se dedica cada una de las empresas que forman parte del grupo Dyer y Coriat. En Dyer y Coriat, presidente del directorio es, como bien lo mencioné, Samuel Dyer Ampudia, como también director de honor de la empresa que forma parte del grupo, que es Agroindustrial Camposol. En esta última, la junta directiva está formada por 8 miembros. 8 miembros, y hay que resaltar esto, esta parte indispensable. 5 de ellos, de los miembros del directorio, que son 8, 5 de ellos eh, eh, son de la familia Dyer. Y los 3 restantes son directores independientes. Es decir, que el control del grupo a través de los órganos de la administración, es decir, como socios, como gerentes, como miembros del directorio, ¿quién lo tiene? La familia Dyer. La familia Dyer. La familia Dyer. Información que he podido rescatar, establecer, y ustedes lo pueden verificar también, como bien le dije, en el libro que se sale publicado este año. En Lambayeque se encuentra el grupo F, como ustedes también pueden visualizar, ¿no? En la parte izquierda. Maneja o está manejada por F Holding S.A. ¿Quiénes lo manejan? Lo manejan Manuel Emilio Tudela Gubins y Ricardo del Castillo Cornejo. Dicho grupo reúne a 9 empresas y la junta directiva del grupo está constituido por 8 miembros. 8 miembros. Dos de ellos, que son los que acabo de mencionar, los forman parte del accionariado, ¿no? Manuel Emilio Tudela Gubins y Ricardo del Castillo Cornejo, ¿no? También forma parte de la junta directiva el sobrino de Manuel Emilio Tudela Gubins, Enrique Manuel Gubins Bóveda. Los 5 restantes directores son independientes, pero aquí hay un punto necesario que indicar, que el control lo tienen los socios principales. Uno que tiene la mayoría accionariada a través del F Holding S.A. como persona jurídica y que la toma de decisiones siempre se va a basar en lo que necesita el grupo antes que el interés personal de cada uno de los socios que forman parte de él. En Cajamarca está el grupo Huancaruna. Ustedes lo pueden ver. El grupo Huancaruna es líder en exportación de café a través de la empresa Altomayo, siendo la corporación Perusa quien dirige al grupo, teniendo como gerente general a Ricardo Teddy Huancaruna Perales y a 2 de sus hermanos como gerentes, ¿no? Redublino, Olivio y Zoila Olga. En ese sentido, las empresas que forman parte del grupo son 4. Pero, como bien lo mencioné, es el principal, Ricardo Teddy, quien es el socio mayoritario y el gerente general, y los hermanos de este, son 2 hermanos, que forman parte también, en este caso, en el cargo de gerentes, y van a tener
todo el control respecto a los 4 grupos, las 4 empresas que forman parte. En el centro del Perú se encuentra el grupo Barrios, es decir, en Junín, que se dedica a 2 sectores, ¿no? Educación y a la parte financiera. El primero, que es educación, está compuesto por 6 empresas que forman parte del grupo. Y el segundo, el financiero, es por una sola empresa, siendo el presidente del directorio del grupo Fernando Barrios y Pensa. Y su hermano, Felipe, vicepresidente ejecutivo. Los demás directores del grupo son profesionales independientes. ¿Qué quiere decir? El análisis de ello lo he basado en base a los órganos de la administración, Junta General de Accionistas, miembros del directorio y la gerencia general. Todo se basa, es muy importante hacer mención que casi todas las empresas que forman parte del grupo netamente tienen un directorio. Si bien cuando es una pequeña o mediana empresa es facultativo, pero ya la necesidad del crecimiento de la empresa hace necesario que se establezca, digamos, un directorio con el fin de poder tener una mejor directiva o lineamientos o directrices para poder llevar a cabo una empresa en marcha que maneja no solamente capitales menores a través de algunas de las empresas que forman parte del grupo, sino capitales mayores, siempre basados en el interés social, es decir, el interés del grupo antes que el interés que pueda tener cada una de las empresas. En Arequipa se encuentra el grupo Carvajal, que lo pueden ver en la parte derecha superior, ¿no? Que posee tiendas por departamento, en Lima, en Huacho, en Huancayo, en Ica, en La Libertad. Tiene una marca emblemática que es Steel, que inició sus actividades en el año 1985. Dicho grupo reúne a 7 empresas, siendo la gerente general o apoderada también Elizabeth Lucy Carvajal Gorbeni. Ojo, es el primer grupo analizado que he encontrado en donde es la mujer la que es socia, gerente general, apoderada. Es el único y en buena hora, diversificándose en sectores como tiendas en departamento, en laboratorios, en logística, en la parte financiera, en textil. También intervienen en este grupo los hermanos de Elizabeth Lucy, bien también como apoderados o en la gerencia general de alguna de las empresas. Igualmente, en la Ciudad Blanca está Quimera Holding Group, SAC, siendo el gerente general y presidente del directorio Juan Carlos Córdoba del Carpio, quien posee en el sector comercial varias empresas que forman parte del grupo, que son empresas que están en el sector inmobiliario, finanzas, educación, agroindustrias, y que ha permitido un mejor desarrollo del grupo en Arequipa. En Arequipa, aunque muy pocos lo puedan tener, digamos, visualizado el punto, es que el Grupo Gloria, el Grupo Gloria, el Grupo Gloria fue fundado en Arequipa. Fue fundado por José Rodríguez Banda y su esposa Aurora, Rodríguez Prado, que empezaron con la denominación José Rodríguez Banda, S.A., es decir, Jorpsa, y que luego compraron Leche Gloria, fortaleciéndose en el mercado y pasando a denominarse Grupo Gloria. Posteriormente, el grupo pasó a manos de la segunda generación. Acá tenemos un caso más específico, ¿no? Acá tenemos a la segunda generación. La segunda generación, que es muy difícil porque realmente eh, los,
los hijos, cuando heredan, no están preparados para llevar adelante una empresa o un grupo de empresas, en este caso. Y muchas veces lo llevan a la bancarrota cuando no son muy bien asesorados, y menos aún cuando en ningún momento han estado involucrados en la empresa, en el grupo. Pero en este caso, sucede que los tres hermanos, Jorge Columbo, Vito Modesto y Herder Ernesto Andrés Rodríguez, sí han estado involucrados y hasta la fecha, y que en la actualidad forman parte de este grupo, del Grupo Loria, más de 300 empresas, no solamente en Perú, sino en el exterior. Los hermanos participan indistintamente en las empresas como apoderados, en la gerencia general, en el directorio, bien sea como presidentes, como vicepresidentes o miembros del directorio. También debemos incluir al hijo de Jorge Columbo, Claudio José Rodríguez Huaco, quien es el llamado a dirigir el grupo y también a participar en las empresas ocupando los cargos, sea como apoderado, sea como presidente o como vicepresidente o miembro del directorio. El siguiente grupo es el Grupo Añaños. El Grupo Añaños fue fundado en Ayacucho en el año de 1998. Sus inicios es a través de la empresa embotelladora de gaseosas Asamblea S.A., fundada por Eduardo Añaños Pérez, padre, quien asumió el cargo de presidente del directorio, y su cuñado Ángel Antonio Gerí Morote como gerente general. Hoy tienen presencia en más de 23 países de Latinoamérica, en Asia, en África, en el rubro de gaseosas, ¿no? Si se acuerdan o en algún momento habrán compartido, ¿no? Bicola, Cola Real, Oro, en el rubro de hidratantes, que tienen Esporate, en el rubro de agua, Cielo, en jugos, que es el Pulpín, Seafood, en cerveza, Franca, Club, Tres Cruces, en té, que tienen a Free Tea y Cool, y por último, en energizantes, ¿no? En energizantes que tienen a Bol. El grupo actualmente se encuentra dividido en dos, como ustedes lo pueden visualizar. En AGPER S.A., que está formado por 4 de los hermanos Añaños Gerí. Ángel Eduardo, que es el presidente del directorio, Álvaro Nibardo, que es el director, Arturo Fernando, que es el director, y Vicky Marisa, que es la apoderada. Por otro lado, tenemos a Jorge Añaños Gerí y su esposa Tania Alcázar Cerno, quienes formaron ISM Grupo, en donde también participan sus 4 hijos. Participan sus 4 hijos en la junta directiva, en el directorio, para ser específico. Por último, tenemos en Huancavelica, se encuentra el grupo Flores, de Aquilino Flores Conilla, que posee la empresa Topitop, siendo 8 las empresas que forman parte del grupo, con la participación de su esposa, sus hijos, sus hermanos, sea en la gerencia general como apoderados y en el directorio. Como se puede apreciar, en la primera generación de los grupos de empresas, el fundador, su esposa, hermanos, participan en los órganos de la administración, siendo el fundador quien toma las decisiones respecto al rumbo del grupo, convirtiéndose en un grupo paternalista y, por qué no decir, arbitrario. La segunda generación está integrada por los hijos, que también son accionistas y quienes forman parte de la administración social de los grupos de empresas. Es decir, en estos grupos lo que importa
Es el vínculo familiar por encima de la capacidad técnica que pueda tener un tercero. Por encima de la capacidad técnica que pueda tener un tercero que no es familiar. Los grupos de empresas que les acabo de mencionar tienen algo en común, y es que al momento de designar a los órganos de la administración, vuelvo a repetir, Junta General de Accionistas, Directorio, Gerencia General, no toman en cuenta el perfil profesional idóneo que permita la intervención responsable para determinar si se ha cumplido con las condiciones de validez para suscribir y aplicar los convenios de accionistas con las demás empresas que forman parte del grupo, no teniendo lineamientos o principios para que puedan realizar prácticas de buen gobierno corporativo. Es decir, en los grupos de empresas no existe una cultura de buen gobierno corporativo. El papel que podría realizar el asesor profesional en los grupos de empresas es primordial, porque es la persona que va a revisar los convenios de accionistas. No solamente eso, sino la validez o los límites de estos. Es decir, los convenios de accionistas no pueden contravenir el orden público, las buenas costumbres, la norma societaria, ni lo establecido en el pacto social y en el estatuto de los grupos de empresas. Pero existe un punto débil. Los miembros de los órganos de la administración de los grupos de empresa, si bien es de la entera confianza del grupo, este no cuenta con la capacidad técnica para cumplir con sus funciones específicas que les había mencionado. Es decir, existe una falta de profesionalización de estos como práctica de buen gobierno corporativo. Es por ello que los órganos de la administración no realizan, de acuerdo a sus atribuciones y deberes, una correcta aplicación y fiscalización de los convenios de accionistas. En los grupos de empresas existen debilidades en la gestión, específicamente cuando los convenios son firmados por los miembros de las empresas, del grupo. Es decir, al momento de evaluar las condiciones de validez, exigibilidad y cumplimiento de dichos convenios, ya que los grupos no toman en cuenta al momento de designar a los órganos de la administración la capacidad técnica que le permita realizar una intervención responsable para determinar si se ha cumplido con todos los requisitos necesarios para suscribir dichos convenios de accionistas. La designación de los órganos de la administración en los grupos de empresas se realiza en base al vínculo familiar. El fundador va a priorizar la confianza y el compromiso que tenga su familia con el grupo, por encima de lo capacitado que pueda estar un tercero que no pertenece a él. En la práctica, los grupos de empresas cuentan con una junta general de accionistas, un directorio, una gerencia general, en donde participa el fundador, su esposa, sus hijos, hermanos, evidenciándose que prefieren concentrar la propiedad y sobre todo la gestión en la familia. Por lo tanto, va a existir una falta de preparación, vuelvo a repetir, de capacidad técnica para realizar un correcto análisis de los asuntos legales, específicamente los convenios de accionistas. En ese orden de ideas, es necesario indicar que el grupo de empresas tiene el deber de vigilar el cumplimiento de los convenios de accionistas, suscritos a través de una conducta diligente de su administración social, es decir, del directorio y la gerencia general, siendo responsables por su incumplimiento. Puedo indicar previamente
que la labor que desempeñan los órganos de la administración es analizar en forma completa el contenido de dichos convenios de accionistas, como también el resultado de su cumplimiento. Es decir, las responsabilidades por la inobservancia, mala interpretación o ejecución incorrecta afectaría a los grupos de empresas, a los accionistas, a terceros y al propio órgano de la administración. Por lo tanto, no se cumple con los estándares de transparencia, existiendo no solo una demora, sino también una debilidad en la gestión de los órganos de la administración de los grupos de empresas, que podría conllevar a una responsabilidad solidaria, como también a afectar la situación económica y financiera de los mismos. Asimismo, en materia de buen gobierno corporativo, los órganos de la administración de los grupos de empresa no tienen principios o lineamientos para contar con una asesoría especializada, es decir, una asesoría profesional, que agreguen valor en temas estratégicos al momento de revisar las condiciones de validez y dar cumplimiento a los convenios de accionistas suscritos por las empresas del grupo o entre las empresas y terceros. En consecuencia, se evidencia que los órganos de la administración de los grupos de empresas cumplen un rol crucial para hacer, digamos, cumplir el convenio de accionistas. La Ley General de Sociedades establece cuál debe ser la función que deben cumplir cuando es firmado un convenio de accionistas. Se debe tener claro que los grupos de empresas tienen un órgano de administración que está formado por la Junta General de Accionistas, por el directorio y la gerencia general, determinándose que cada uno realiza las funciones que le corresponden. De esta manera, la Junta General de Accionistas, sus socios, realizan la deliberación para firmar los convenios de accionistas. Posteriormente, esta debe comunicar al grupo de empresa sobre el convenio, asumiendo el grupo una conducta diligente que permita asegurar su cumplimiento. El directorio asume la función de realizar el análisis, la evaluación de las condiciones de validez, exigibilidad y finalmente es el gerente general quien de manera taxativa realiza el cumplimiento de los convenios de accionistas suscritos. Es decir, o por lo tanto, existen retos en materia de buen gobierno corporativo, en el sentido que los grupos de empresas determinen el perfil profesional que debe contar el asesor, quien es responsable de realizar una correcta interpretación y aplicación de los convenios de accionistas suscritos, teniendo en cuenta que no se contravenga la ley, el estatuto, el pacto social. La particularidad que presentan los órganos de la administración de los grupos es que no cuentan con un perfil profesional adecuado para realizar el seguimiento y control de la correcta aplicación de los convenios de accionistas. Quienes asumen la gestión de la administración son los familiares, pero el familiar no cuenta con ninguna capacidad técnica y sobre todo legal para asumir dichos cargos, además de crearse inseguridad jurídica, como también el menoscabo económico, financiero del grupo. Los convenios de accionistas que suscriben los grupos cumplen un rol importante porque van a establecer una lista de pautas sobre los derechos y deberes de los miembros del grupo, las mismas que se incorporan en el pacto social y en el estatuto. Lo que yo planteo es que exista una asesoría profesional que vigile la correcta aplicación de los convenios de accionistas. Es decir,
Los órganos de la administración, es decir, los órganos de la administración de los grupos de empresas cuenten con una asesoría externa, un asesor, para que realice el análisis, la evaluación, la validez, exigibilidad y cumplimiento de los convenios de accionistas. En vista que los órganos de la administración no tienen estándares de transparencia, con capacidad técnica para realizar una buena gestión de la administración de los grupos. En los grupos de empresas, el fundador prefiere concentrar la propiedad y la gestión solamente en la familia, ya que en base hasta ahora, por sus buenas decisiones, el grupo ocupa un lugar privilegiado en el mercado. No pretendo, sinceramente, cambiar a la administración. No pretendo cambiar a los socios, a la junta, al directorio, a la gerencia general, sino encontrar un camino de delegación, que sería a través de la asesoría profesional, con el fin de evitar responsabilidades que puedan afectar al grupo, al tener que indemnizar a los socios y a terceros que firmaron los convenios de accionistas en caso de no realizarse un adecuado cumplimiento. Quiere decir que la profesionalización de la asesoría es el momento adecuado, porque se debe adaptar el grupo de empresa a los cambios que se requieran y poder contar con una distribución de roles que garantice el correcto cumplimiento de dichos convenios. Porque al disminuir los riesgos que puedan afectar al grupo, se agrega un mayor valor, es decir, podemos vender o continuar con el grupo, que se refleja ¿dónde? En las estructuras y dinámicas del buen gobierno corporativo. Por lo tanto, el grupo, al superar estos desafíos, garantiza su permanencia y la de futuras generaciones. El correcto cumplimiento de dichos convenios permite a la asesoría profesional brindar un asesoramiento objetivo y sobre todo bien informado, elevando el debate y educando a la administración social a resolver asuntos legales, verificando si dichos convenios de accionistas son vinculantes y o oponibles al grupo. Por ejemplo, para que un convenio de accionistas sea considerado vinculante y oponible ante el grupo de empresa, debe de tener tres requisitos fundamentales. El primero, que el convenio trate sobre los derechos de las acciones del grupo. Segundo, que no se contravenga el pacto social y el estatuto social. Y tercero, que los convenios sean comunicados al grupo. Si el convenio de accionistas cumple con los requisitos indicados, el grupo de empresas queda obligado. ¿Obligado a qué? A observar cualquier tipo de procedimiento de custodia, de prevención, de exigibilidad o cualquier otra forma o acto que de ella se requiera para que los convenios se cumplan. Y lo realiza a través de la administración social, que es el directorio y la gerencia general. Si la administración social no realiza una correcta aplicación de esos convenios, puede ser responsable por incumplimiento, al igual que el grupo, y debiendo muchas veces hasta cumplir con una indemnización, la que corresponda. Es por ello que pretendo la profesionalización y la implementación de la asesoría en los grupos de empresas, como práctica de buen gobierno corporativo. Es decir, los grupos de empresas, al contar con un asesor que reúna el perfil buscado, velará por la correcta aplicación de los convenios de accionistas y su cumplimiento. También puede
verificar que los convenios no contravengan la ley, el pacto social y el estatuto. El asesor puede solicitar la nulidad de la sindicación de acciones. Por otro lado, también se puede determinar cuáles son sus atribuciones y cuáles son sus deberes del asesor del grupo, para que el asesor pueda cumplir con los acuerdos comunicados de acuerdo a la Ley General de Sociedades. Y ante una mala praxis del asesor, este puede ser responsable solidariamente por una mala interpretación o ejecución incorrecta del convenio de accionistas. Todo ello va a permitir que se establezca o se determine lineamientos que puedan establecer una correcta aplicación, no solamente de ellos, sino de los convenios de accionistas. Correcta aplicación que va a permitir una aplicación, lineamientos, lineamientos que van a poder permitir proponer, buscar una mejora de la gestión de los órganos de la administración del grupo a través de prácticas de buen gobierno corporativo. Es decir, una correcta interpretación, ejecución, revisión, ve las condiciones de validez, exigibilidad, cumplimiento de convenios de accionistas. Se reduce los conflictos y se salvaguarda los intereses económicos y financieros de los grupos de empresas. Es decir, el correcto cumplimiento de los convenios de accionistas permite a la asesoría profesional brindar un asesoramiento objetivo y sobre todo bien elevado, informado. Va a permitir alturadamente un debate y sobre todo va a educar a los órganos de la administración para que puedan resolver los convenios de accionistas y que muchas veces son vinculantes y oponibles al grupo, que va a permitir un mejor desarrollo del mismo, ¿no? ¿Puede pasar la siguiente diapositiva, por favor? Como bien les había hecho mención, no se pretende cambiar a la administración social, se busca a través, en este caso de la asesoría profesional, una correcta observancia de los convenios de accionistas. Lineamientos que buscan mejorar la gestión, las prácticas de buen gobierno corporativo. La siguiente, por favor. Ya lo había hecho mención, pero acá está gráficamente lo que se establece, cómo se firma un convenio de accionistas, que ustedes ya lo tienen ya, digamos, mapeado, de cómo se realiza correctamente la comunicación a través de los 3 requisitos que había hecho mención para determinar si es vinculante o no vinculante un convenio de accionistas. La siguiente, por favor. Dice, los grupos de empresa regional no cuentan con un plan de gestión administrativo. Sí, efectivamente, no cuentan. Ni con estándares de transparencia profesional, porque se va a designar al socio, se va a designar al gerente, se va a designar a los miembros del directorio, siempre y cuando, oye, tú seas familia. Si no, un tercero no puede ser designado, ¿no? Y por lo tanto, tampoco cuentan con lineamientos que van a permitir un mejor desarrollo de prácticas de buen gobierno corporativo, ¿no? Se requiere muchas veces una política de cambio también, en este caso. Se ha hecho, la Ley General de Sociedades vigente, la 26887, y el proyecto realizado por la comisión redactora
de la Ley General de Sociedades ha puesto no hincapié en este tipo de temas como buen gobierno corporativo, pero sí ha establecido algunos lineamientos respecto a la secretaría, confundiendo muchas veces los roles entre el gerente. El gerente general muchas veces es el secretario que tácitamente lo ha realizado, pero en el proyecto se establece literalmente ello, ¿no? Con lo establecido, digo yo, finalmente, con la intervención de la asesoría profesional, los grupos de empresas van a obtener altos estándares de transparencia, como también un eficiente órgano de la administración. Va a generar confianza en, en los socios y en los terceros que puedan firmar convenios de accionismo. No solamente entre los socios, entre las empresas, entre estos, sino también con terceros. Esto va a generar, establecer lineamientos o principios de buen gobierno corporativo, va a permitir establecer, generar confianza en los socios, en los terceros, va a obtener altos estándares de transparencia. Como bien lo había hecho mención, estándares de transparencia que van a permitir poder más adelante vender o continuar con el grupo y que va a permitir el manejo o también el desarrollo de la siguiente generación que va a tomar la posta, como por ejemplo, si lo tuvo el Grupo Gloria, que está manejada actualmente por la segunda generación y prontamente por la tercera generación. Lo que se trata es, a través del gobierno corporativo, establecer lineamientos o principios del buen gobierno corporativo, con la finalidad de tener pautas que van a permitir una mejor transparencia y mejor vista del grupo y también de las empresas para que puedan obtener un mejor desarrollo, no solamente al analizar la parte legal, sino también económica de la empresa. Debo terminar agradeciendo nuevamente por la gentil invitación del Instituto de Capacitación Jurídica y sobre todo pensar en mi persona para poder desarrollar un tema que a mí me gusta mucho, me vuelvo yo en una burbuja para poder analizar. Yo he analizado estos temas durante más de 10 años, tan viejito por caso, pero permite esto un mejor análisis. Espero poder tener la oportunidad de dar una conferencia cuando todo se solucione, claro está, esta pandemia, poder compartir estas ideas y también a todos los participantes del día de hoy, enviarles un caluroso saludo y sobre todo buenas vibras y ánimo y espero que estén bien de salud, al igual que también los suyos, ¿no? Sus familiares. Espero que estén bien. Muchas gracias y sobre todo también por tener el tiempo de poder escuchar esta clase magistral. Muchas gracias y que tengan ustedes buena noche y buen fin de semana. Abrazos grandes a todos. Muchísimas gracias, doctor. Eso sería todo por el día de hoy.